En este segundo video vamos a continuar con la temática de la epistemología al cual hicimos referencia en el primer video. Arrancamos con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el marco epistemológico desde el que enseñamos? ¿Qué relación tenemos con el conocimiento? Decíamos entonces que es importante poder visibilizar cuáles son los fundamentos epistemológicos de nuestra práctica, es decir, cómo pensamos la construcción de la ciencia y cuáles son esas condiciones sociales, históricas, políticas, económicas en que se construye la ciencia. Y esto nos va a posicionar ante lo que Denise Nachmanovitch, que es la autora que vamos a seguir en este video, habla sobre la complejidad del saber. Cuando hablamos de complejidad, estamos diciendo que el saber siempre es un entramado, es decir, no hay ciencias estancas o ciencias fragmentadas, sino que todo saber que implica un acceso a la realidad para poder construir significado, siempre es una red. Por eso tenemos que preguntarnos cómo fue generado ese saber, quiénes participaron de él, qué vínculos lo configuran o lo organizan. Por otro lado, cuando hablamos de saber, también es volver a pensar ese saber. Saber viene de sabor, de saborear, pero ese saber también está entrelazado con el poder. En el video número 1 decíamos que Foucault fue el pensador, filósofo, que pensó el saber y el poder. Y él decía que el poder no es solamente coercitivo, no solamente prohíbe, sino que también el saber produce subjetividad. Esa producción de la subjetividad es lo que nos configura en cada época histórica. Y podemos también pensar el poder no solamente desde el punto de vista de dominación. También es interesante poder pensar el poder como posibilidad, como potencia para algo. Entonces, vamos a esto que decíamos. En la actualidad estamos viviendo una transformación multidimensional de nuestra comprensión del mundo, que nos incluye como partícipes activos. Es decir, que estamos empezando a pensar de otro modo. Y por eso a esto Nachmanovitch le llama la revolución del saber contemporáneo. ¿Qué significa eso? Que hay un cambio de paradigma. Cuando hablamos de paradigma, hablamos al estilo de Kuhn, es decir, es un modelo desde el cual se piensa los conceptos que produce una teoría. Y estamos pasando del paradigma de la simplicidad al paradigma de la complejidad. ¿Qué quiere decir el paradigma de la simplicidad? Este paradigma, para poder entender mejor lo de la complejidad, tenemos que poder pensar cómo se transformó esa simplicidad, que en realidad fue una simplicidad que hace el ser humano, a la complejidad. Y la simplicidad tiene que ver con que se estableció un pensamiento que buscaba metódicamente unidades elementales y que su función es de establecer relaciones fijas, es decir, a través de sistemas cerrados. Podemos decir que toda la ciencia fueron colonizadas por las metáforas atomistas de los modelos mecánicos. El universo fue visto como una simple mecanicidad. Hay una simplicidad en el modo de pensar el universo. Esto también tuvo como efecto una búsqueda de exactitud y precisión, es decir, una matematización del mundo, una linealidad donde se piensa la realidad como causa y efecto, una estabilidad, es decir, no se podía pensar desde
el cambio de la dinámica, una uniformidad donde la diferencia era excluida y una repetibilidad. Entonces, esto se pone en crisis cuando empiezan a aparecer lo que se denominan los sistemas abiertos. Es decir, estos sistemas abiertos, ya no cerrados, es lo que nos abre la puerta al mundo de la complejidad. Y aparece otro elemento importante. Empieza a pensarse al observador de la realidad no como alguien neutral, sino como aquel que está implicado en eso que observa. Y porque está implicado, también lo modifica. Es decir, el espacio cognitivo se complejizó. Hay una relación entre un sujeto que conoce la realidad y un objeto que también es modificado por ese el que conoce. Por lo tanto, podemos decir que la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento es un entre, donde ambos son modificados. La naturaleza ya no es ajena, somos partícipe de una trama. Nachmanovitch dice algo muy interesante, que el conocimiento humano no puede abarcarlo todo, aunque, dice, sin duda hay enfoques amplios y algunos más restringidos, podemos pensar de que el ser humano siempre tiene un límite y pensar la ciencia como aquello que puede decir todo es empobrecedor, es soberbio, es despótico. Por eso la perspectiva que nos abre a la complejidad es una perspectiva más potente y menos prepotente. Es decir, Morin va a decir la completud. Morin es aquel que crea el principio o el paradigma de la complejidad. Y él va a decir que la incompletud es parte de la finitud humana. Y nuestro saber es tan completo como puede ser el conocimiento de un ser finito. Y también el paradigma de la complejidad nos hace pasar del ser al devenir, es decir, de algo que está estático a algo que dinámicamente se va modificando. Y el paradigma de la complejidad, va a decir Morin, no es una alternativa oponente al de la simplicidad, sino que es un modo diferente de pensar la relación del mundo y el saber. Nos permite pensar desde un sistema ya no cerrado, sino abierto. Nos permite pensar que algo del azar y desde el caos también se puede construir el saber. Nos abre la posibilidad que en la realidad las cosas no son lineales, sino más bien recursivas. Y también que el punto de partida no es la independencia, y tampoco el aislamiento, sino el encuentro y el intercambio. Por eso, a diferencia de este conocimiento moderno que fija el punto de vista, que propone una mirada teórica distanciada, el pensamiento complejo promueve la movilidad del punto de vista y los sistemas de enfoque, sabiendo también que conocer es conocer con otro, que vivir es vivir con otro. Por eso, el paradigma de la complejidad nos permite aceptar y promover miradas múltiples para comprender la complejidad en lugar de aplastar el misterio con respuestas claras y distintas al decir de Descartes. Les dejo algunas preguntas para seguir pensando. ¿El conocimiento es un proceso o un producto? ¿Existe uno o múltiples estilos cognitivos? ¿Cómo se relaciona el conocimiento con el lenguaje, los medios de expresión y representación? ¿Cómo se articula el proceso cognitivo con las prácticas de enseñanza? Les dejo para que sigan pensando. Hasta luego.